Previamente, Eugene encuentra una ilusión de Sienna y se da cuenta de que ella sabe de su existencia. En otra ubicación, Eugene está pensativo. Sabe que su amiga está viva y vino a buscarlo. ¿Pero cómo lo supo? ¿Recordó su alma como el rey espíritu? ¿O tal vez fue por su collar? La chica sabía sobre la reencarnación de Eugene, pero si envió una ilusión, significa que está en un estado en el que no puede ir a verlo físicamente. Esto lo lleva a deducir que está sellada. ¿Se selló ella misma? ¿O tal vez fue el rey demonio del confinamiento? Aunque frustrado por no saber las respuestas, estaba feliz de que ella hubiera venido a él esta vez, así que afirma que la próxima vez será él quien irá a buscarla. En ese momento, el tipo musculoso aparece detrás de él preguntando por qué salió corriendo tan rápido. Eugene simplemente dice que no es asunto suyo y que deberían volver ya. Más tarde, el tipo musculoso estaba siendo cuestionado sobre el método de las llamas rojas. El hombre explica que no es difícil. Luego tensa sus músculos al máximo causando que su camisa reviente. Eugene le pregunta si no podría mostrar el método de las llamas rojas sin hacer eso. Él responde que podría, pero que ese es su encanto. Entonces finalmente comienza a concentrarse y una aura roja emerge de su cuerpo. Eugene se pregunta si el núcleo también se divide con el método de las llamas rojas. Garcis dice que originalmente no, pero que su familia logró aumentar el número de estrellas mediante el método de las llamas rojas hasta 5. Y según él sabe, pocas familias han obtenido 5 estrellas usando los métodos derivados que se enseñan a las familias secundarias. Actualmente, el grandulón aquí tiene 2 estrellas. Eugene piensa que incluso después de siglos de desarrollo, el límite del método de las llamas rojas es 5 estrellas. El método de las llamas blancas solo puede ser utilizado por la familia principal, mientras que el método más débil de las llamas rojas enseña a las otras familias, y por eso la diferencia entre la familia principal y las secundarias es absurdamente grande y nunca ha sido superada. Sin embargo, esto no tiene sentido en la mente del chico, ya que su amigo Vermú no era tan mezquino. Eugene había pensado en aprender este método de las llamas rojas si tenía potencial, pero no será el caso, así que se despide de su amigo. Al irse, el tipo musculoso le pregunta si no va a esperar los órganos de Gigante, pero Eugene le hace una peineta y le dice que se los puede quedar. Ahora estamos en la Torre de Magia Roja. Parece que la última enseñanza mágica de Sienna está en Acrion. Seguramente debe haber alguna pista sobre la maga en ese libro llamado Hechicería. Tanto el maestro de la Torre Loverian como el de la Torre Negra dijeron que escribirían cartas de recomendación para él, así que hay una buena posibilidad de que realmente entre. Eugene piensa que su amiga ya ha esperado 300 años por él. Esperar un poco más no hará daño, ¿verdad, Sienna? Ahora estamos frente al cristal para tomar una prueba. Cualquier objeto tocado con la espada lunar rompe la estructura del maná y la dispersa, pero con este pequeño fragmento no podrá dispersar magia de alto nivel. Pensando que puede dispersar hechizos de nivel más bajo, es hora de comenzar la prueba. Si su maná no se rompe con ese fragmento, significa que se volverá más fuerte que los límites del método de llamas blancas. Algún tiempo después, una aprendiz informa al mago que hay muchas explosiones en la sala de investigación de Eugene. Obviamente, la chica dice que irá a revisar. No mucho después, ella llega al lugar y al comenzar a golpear la puerta siente un temblor muy fuerte desde dentro. Rápidamente abre la puerta gritando desesperadamente, preguntando si todo está bien. Al otro lado, podemos ver a Eugene completamente sudado, el chico bien entrenado y transpirando. Él suspira. La mujer, tímida y preocupada, le pregunta qué estaba haciendo. Él dice que está entrenando el maná junto con su entrenamiento mágico, lo cual fue muy difícil ya que no había círculos mágicos en el lugar. Lo único que había era un pequeño fragmento en el centro de la sala que estaba intacto, mientras todo lo demás estaba destruido. Eugene dice que será mejor explicarlo en la práctica. Luego lanza una explosión de fuego hacia el fragmento, causando así una explosión gigantesca. La mujer queda completamente sorprendida. El chico, además de volverse más rápido, estaba usando perfectamente su propio núcleo como si fuera un círculo. No tenía sentido que alguien que acababa de llegar fuera tan fuerte así, pero solo estaba enfocándose en su entrenamiento de maná y parece que ha progresado. Al principio, su magia se dispersaba antes incluso de explotar, pero ahora puede forzar al maná disperso a mantenerse unido y crear una explosión masiva. Sorprendida, la mujer dice que escuchó sobre las explosiones que venían del cuarto del chico, así que vino a revisar. Por supuesto, no vino solo por eso, y dijo que el maestro de la torre quería verlo.
Mientras iba a buscar su ropa, Eugene pregunta si el maestro de la torre está en el piso superior, pero ella dice que no, que ahora está en la Biblioteca Real, en Acrion. En el centro del pentágono creado por las 5 torres mágicas es donde se encuentra el castillo de Arod, llamado Abraham. Fue erigido en medio de un gran lago, y no es posible llegar a él sin un bote. Ni siquiera los carruajes voladores o algún tipo de magia pueden cruzarlo. Todo esto se debe al círculo de sellado demoníaco que rodea el lago. Este círculo fue un regalo de Siena a la familia real de Arod, como símbolo de amistad que ha perdurado hasta ahora, cientos de años después. Todo esto fue muy sorprendente para Eugene. Claro, el chico aprendió recientemente sobre magia, pero aún así no parecía posible que alguien hubiera logrado rodear un lago tan gigantesco con un círculo de sellado demoníaco. La chica emocionada le pregunta a Eugene si le gustaría ir a visitar a Abraham. Él dice que solo estaba mirando porque se veía genial, pero que ese no es un lugar que se pueda visitar solo porque uno quiere. Ella dice que es cierto, y que solo los maestros de torre y nobles de alto calibre pueden entrar a ese lugar. Ni siquiera los maestros de torre pueden usar magia dentro, y los únicos que pueden hacerlo son la familia real, además de los magos del castillo que juraron lealtad absoluta a ellos. Eugene pregunta si eso no significa que los maestros de torre no juraron lealtad a la familia real. Ella dice que sí lo hicieron, pero que no obedecen órdenes sin sentido. En resumen, las torres mágicas y Arod tienen un acuerdo de cooperación mutua. Es el Parlamento, y no el castillo, quien tiene relación con las torres mágicas. El castillo en sí tiene sus propios magos. Pero, por supuesto, eso no significa que los magos estén en contra entre sí o algo así. Ahora finalmente llegamos a nuestro destino. La maga dice que solo 3 personas estuvieron en desacuerdo con que él fuera recomendado para Acrion, y entre ellos están el maestro de la Torre Azul, el de la Verde y el del gremio de magos. Si Eugene puede obtener su reconocimiento, entonces podrá entrar a Acrion. Dicho esto, la chica se despide diciendo que se irá, pero completamente emocionada, le dice que no se ponga nervioso y le desea buena suerte. Él le agradece con un gesto de la mano. Dentro, Eugene se inclina ante todos los maestros de torre, presentándose. En este lugar estaba el capitán de los magos del castillo, llamado Trumpel Wizardor, el maestro de la Torre Roja, Loverian Serface, el maestro de la Torre Verde, Henrik Osmond, el maestro de la Torre Azul, llamado Usuren Iridus, la maestra de la Torre Blanca, Melkis, el maestro de la Torre Negra, Balzac Lutbet, y por último, el maestro del gremio de magos, Edgar Girone. Pronto alguien le ordena al chico levantar la cabeza. Era el primero en la línea de sucesión de Arod, llamado Anay de Abraham, quien ahora decía que había escuchado el nombre del chico durante muchos años y siempre había querido conocerlo. Eugene también había oído hablar mucho de este hombre, un genio que logró 5 círculos incluso antes de convertirse en adulto. El maestro de la Torre Azul dice que también escuchó mucho sobre el chico, e incluso los maestros de las Torres Roja y Negra estaban defendiendo su ingreso con agresividad. Por supuesto, el hombre está al tanto de que el chico es talentoso, pero la esgrima y la magia son cosas muy diferentes. El maestro piensa que el chico solo tiene 17 años, y es un niño que apenas ha comenzado a aprender magia, así que, ¿debería ya estar recibiendo una recomendación para Acrion? Teoriza que debe haber algo detrás de esto, ya que el maestro de la Torre Roja es un viejo amigo del patriarca de los Leonhardt. Además, tal vez el maestro de la Torre Negra quiere acercarse a los Leonhardt para compensar la vergüenza que recibió recientemente. Eugene dice que entiende la situación y pregunta qué debe hacer para entrar a esta escuela. Loverian responde que debe mostrar su magia, y entonces los nobles y magos allí presentes la analizarán. Burlándose, el maestro de la Torre Azul dice que también debería mostrar sus disertaciones y otras investigaciones, pero supone que el chico no tiene nada de eso. Notando la burla del hombre, Eugene le dice que tiene razón, así que comenzará ahora. Usando sus estrellas para formar un círculo, Eugene comienza a emanar un maná muy poderoso para alguien de su edad. Aún así, todos permanecen impasibles. El maestro de la Torre Azul lo encuentra muy interesante. Otros maestros notan que no separó su núcleo del círculo, sino que combinó varios núcleos para formar uno. Se impresionaron de que el chico comenzara su entrenamiento apenas hace 4 años, pero era notorio que tenía talento en el manejo del maná. Aún así, todos pensaban que no era suficiente, ya que hay una gran diferencia entre manejar maná y entender la magia. Así que Eugene comenzó a conjurar un pequeño tornado de viento en su mano. Pronto,
el tornado se convirtió en llamas rojas brillantes y luego se transformó nuevamente en maná. Después, el chico transformó ese maná en una hoja en su mano izquierda. Uno de los maestros de Torre se sorprendió al ver que el chico cambiaba de hechizos con tanta fluidez y sin siquiera conjurar con palabras. Esto requiere una comprensión perfecta de la magia. Alguien preguntó si podía usar su magia mientras empuñaba su espada de aura. Aún así, el anciano preguntó qué más tenía para mostrar. Eugene simplemente sonrió, y luego comenzó a desenvainar su espada. Esto llamó la atención de la maestra de la Torre Blanca. No solo estaba imbuyendo maná en su espada, sino que también estaba conjurando una hoja de aura mientras circulaba sus estrellas en el círculo de su corazón. El maestro de Torre se sorprendió de que su círculo aún estuviera intacto, aunque estuviera usando el núcleo como círculo, aún funcionaba como un núcleo. Loverian pregunta qué opinan todos. El anciano dice que necesitan discutirlo. Loverian, entendiendo la situación, le pide a Eugene que salga de la sala por un momento. El chico acepta y les da la espalda a todos los maestros de Torre. En ese momento, el maestro de la Torre Azul estaba furioso, señalando al maestro de la Torre Roja y preguntando si realmente no le enseñó nada. El hombre afirma que Eugene no recibió entrenamiento de nadie y que simplemente leyó el texto introductorio de la magia de la Torre Roja para estudiar por su cuenta. El hombre se pregunta si es posible simplemente leer textos introductorios y alcanzar ese nivel de comprensión mágica. Abraham, sonriendo, dice que después de todo es un Lionheart. Es un Lionheart del Imperio Kill, descendiente del gran héroe Bermú. Se sabe en todo el continente cuán buena es su sangre. Así que el hombre pregunta qué opinan. Él mismo puede sentir que el chico Lionheart es un genio. La maestra de la Torre Blanca, por otro lado, dice que la magia que el chico mostró debería ser de primer círculo, pero su fuerza era ciertamente mayor. Dice que la pureza del maná y la precisión, todo fue muy sorprendente, y que tendrán que verificar, pero cree que incluso una cancelación de magia de cuarto círculo no desactivaría la magia del chico. En ese momento, alguien detrás de ella dice que es demasiado joven. El hombre admite que el chico es un genio, pero que no hay necesidad de apresurarse, ya que todavía es muy joven. En resumen, propone que Loverian enseñe al chico durante algunos años hasta que se vuelva necesario para Acreon. Otro maestro de Torre dice que sería bueno pensar en esto como una inversión. El chico solo tiene 17 años y es muy talentoso, además de ser un Lionheart. A pesar de su juventud, sus habilidades son lo suficientemente buenas y todavía tiene un potencial infinito. Por supuesto, ya tienen buenas relaciones con la familia Lionheart, pero dejando eso de lado, pueden hacerle un favor a Eugene e invertir en él. El anciano contesta diciendo que, incluso si es talentoso, sigue siendo un hijo adoptivo y no se convertirá en patriarca de todos modos. El maestro de la Torre Negra afirma que uno de los gemelos llamados Sean Lionheart será el patriarca. Esto se debe a que Yo de Lionheart tiene un complejo de inferioridad, además del incidente reciente, así que no ganará la disputa por el puesto de patriarca. El hombre afirma que, aunque Eugene no pueda convertirse en patriarca, su solidez dentro de la familia principal no debe subestimarse. Otro hombre interviene diciendo que el chico tendrá que dejar la familia principal en algún momento si se casa y tiene hijos. Es costumbre de los Lionheart dejar la mansión de la familia principal. En resumen, deberían invitarlo cuando eso pase, argumentando que el chico será lo suficientemente hábil en unos años como para no haber olvidado el favor que le hicieron. El mago negro continúa diciendo que Eugene es famoso por haber demostrado ser muy talentoso en el ritual de sucesión de sangre hace 4 años. Incluso la familia Lionheart reconoció ese potencial del chico. Y si obtiene el apoyo de Arot, podría convertirse en la misma encarnación del Gran Bermú de hace 300 años. El anciano empieza a reír, diciendo que está exagerando con los elogios, y pregunta si sus afirmaciones son realmente suyas y de nadie más. Balzac le pide que explique mejor. El anciano dice que tiene un contrato con el rey demonio del confinamiento, así que solo tiene curiosidad si él tuvo alguna influencia en esas palabras. Riendo, el mago negro dice que el rey demonio del confinamiento está ocupado con los asuntos de Helmut, luego emite un aura aterradora. Balzac dice que si estuviera hablando por el rey demonio del confinamiento, se comportaría de manera muy diferente, con mucha más determinación, además de usar su poder. El maestro de la Torre Azul pregunta, ¿usar poder? La tensión en la sala era inmensa en ese momento, pero pronto Balzac se disculpa por parecer un poco agresivo.
La maestra de la Torre Blanca dice que no deberían desviarse del tema, ya que aún no han llegado a un acuerdo. Propone que voten. Incluso dice que mientras más tarden, más aburrido se pondrá el chico afuera. Abraham está de acuerdo y dice que será el primero. Está de acuerdo con la entrada de Eugene Lionheart a Acrion. La Biblioteca Real de Acrion contiene textos dejados por muchos magos legendarios que dejaron su marca en la historia de la magia. En cada piso, las paredes están llenas de la historia del lugar y parece más un museo que una biblioteca. Acrion tiene 15 pisos de historias, incluyendo textos de Siena. De repente, alguien llama a Eugene. Era la maestra de la Torre Blanca, muy hermosa, por cierto. Él sabe que ella es la mejor espiritualista de esta era, ya que firmó 2 contratos al mismo tiempo con 2 reyes espíritus, por primera vez en la historia. Eugene pregunta si terminaron de hablar. Ella dice que sí, y que si hubieran esperado llegar a un consenso, habrían tardado varios días, así que decidieron votar para decidir rápidamente. En resumen, 5 personas estuvieron a favor de su ingreso, mientras que 2 estuvieron en contra. También hubo alguien que se mantuvo neutral. Eugene simplemente pregunta si ya puede ir a los pisos superiores ahora. Ella dice que sí, pero pregunta si no quiere saber quiénes estuvieron a favor y quiénes no. El chico dice que no. Esto hace que ella diga que igual se lo contará. Ella fue la neutral, por supuesto. Dice que no estaba en desacuerdo con su ingreso, solo que quería evitar una pelea. Era obvio que todos estaban irritados y que terminarían peleando en otro lado. El maestro de la Torre Azul mira al chico y luego aparta la vista con molestia. Ella dice que, sorprendentemente, ese hombre estuvo de acuerdo con su ingreso. Al principio, el maestro de la torre había mostrado mucho desagrado cuando Eugene entró a la sala, pero probablemente cambió de opinión. Emocionada, ella pregunta quién cree que estuvo en desacuerdo, pero Eugene dice que no le importa eso. Entonces, susurrando, ella dice que fueron el maestro de la Torre Verde y el maestro del gremio de magos. ¿Por qué me lo estás diciendo si te dije que no me importa?, pregunta Eugene. La chica pregunta si de verdad tiene 17 años, porque sus reacciones son muy aburridas. ¿No está molesto o enojado? Y él responde que no. Luego se da la vuelta y comienza a irse, despidiéndose de ella. Esto la pone nerviosa y le pide que espere. Ella dice que la espada en su cintura es Wind, una espada bendecida por el rey de los espíritus del viento. Él lo confirma y pregunta por qué. La chica dice que siempre quiso firmar un contrato con ese rey, pero él no aparece sin importar cuántas veces lo llama. Ha intentado todo, le preguntó al rey de los espíritus del trueno y al rey de los espíritus de la tierra, pero le dijeron que el rey del viento no firmaría contrato con nadie. Incluso envió una carta pidiendo prestada la espada a los Lionheart, pero fue rechazada. Probablemente pensaron que ella intentaría robarla. Eugene dice que no puede prestar Wind sin importar lo que ella diga. Además, técnicamente, la espada ni siquiera es suya. Ella, incrédula, dice que no se lo dirá a nadie y que solo necesita la espada por un día como máximo. Incluso dice que puede observarla mientras la usa. A Eugene le parece interesante, ya que el rey de los espíritus del viento no ha salido en los últimos 4 años, a pesar de que ha intentado llamarlo. Con el maná que tiene ahora, probablemente no pueda invocarlo, pero tal vez si la maestra de la Torre Blanca lo intenta, la única espiritista que ha firmado contratos con 2 reyes espíritus, si ella usa Wind como medio, el rey podría responder. Sin embargo, Eugene no necesita aceptar su oferta de inmediato. Debería dejar que su desesperación aumente, ya que puede ganar algo. Así que simplemente se hace el tonto y pregunta dónde recogerá su tarjeta de ingreso. Ella, emocionada, dice que lo llevará allí. Pronto ya tenía la tarjeta en mano. Era un objeto de identidad que contenía su sello. Tratando de provocarlo, ella dice que los espíritus familiares que hay aquí pertenecen a grandes magos que marcaron la historia en Acrion, el rey mago que creó a Roth, el mago de batalla considerado el padre de la magia de combate, e incluso la Gran Siena. Todos sus espíritus familiares están aquí también. A Eugene no parece interesarle mucho eso. Así que, nuevamente, la chica dice que sus reacciones son muy aburridas y pensó que el chico estaba interesado en Siena. Dice que antes buscó sus pisos y que, el primer día que llegó aquí, incluso fue a la mansión de la sabia Siena. Eugene simplemente pregunta cómo sabe todo eso y ella dice que no tiene idea, pero que es bastante famoso por aquí. También le dice que es un tonto y pregunta cuándo le prestará la espada,
pero él responde que no la prestará. Tiempo después, ella le estaba explicando cómo abrir y cerrar las puertas usando la tarjeta de identidad. Luego pregunta si de verdad irá al piso 12. Él dice que sí, lo que la lleva a decir que realmente le gusta a la señorita Siena. Entrando por la puerta, el chico pregunta si ella va a esperarlo, pero la maestra responde que no tiene tanto tiempo, aunque admite que le gustaría acompañarlo. Pero, en ese caso, el chico podría avergonzarse. Riéndose, dice que cuando sienta la magia por primera vez tendrá una gran impresión. Incluso dice que debería llevar pañales. Eugene pregunta por qué. Burlona, ella dice que el chico podría terminar ensuciando sus pantalones. Esto lo enoja mucho, así que empieza a presionar el botón del elevador con fuerza. Después de esperar que el ascensor suba, finalmente llega al piso deseado. Cuando la puerta se abre, se encuentra cara a cara con alguien. Esta persona se quita el sombrero, dándole la bienvenida al piso de Siena, incluso llamándolo por su nombre, Eugene Leonhardt. Sin entender del todo, él pregunta si es Siena. La chica frente a él se parecía a una versión miniatura de Siena, pero ella responde que no es ella, sino su espíritu familiar, responsable de cuidar el salón de Siena. Tal como había dicho la maestra de la Torre Blanca, era un familiar. Eugene pregunta cómo supo su nombre la niña. Ella dice que él se registró en el primer piso de Acrion. Todos los familiares de esta torre están conectados al sistema mágico y saben en tiempo real todas las personas que entran y salen. Eugene pregunta cómo puede llamarla. Ella dice que Siena solía llamarla Mel, pero eso es raro, ya que fue nombrada en honor al apellido de Siena, Meldane. La niña dice felizmente que ese nombre es maravilloso. Lo extraño aquí es que, además de crear un espíritu familiar idéntico a sí misma, incluso lo nombró como homenaje a su propio apellido. Eugene pregunta si todos los familiares son tan humanos como ella. Ella dice que no, que ella es especial porque fue creada por la compañera del gran héroe Vermouth y fue hecha basada en la personalidad de Siena. Esto lleva a Eugene a preguntar si crear un ser viviente no es un tabú. Pero la niña no es un ser viviente. No tiene alma como los demás seres vivos, y su cuerpo fue creado con la magia de la señorita Siena, así como su conciencia. De repente, la niña señala un lugar. Apunta hacia algo muy extraño que estaba girando. Eugene no tenía idea de qué era, y entonces pregunta. La niña, entre jadeos, dice que esa es una excelente pregunta, pero deja caer su sombrero, arruinando el ambiente. Después de recogerlo, dice que eso es la esencia mágica desarrollada a lo largo de la vida de la señorita Siena. Eso es brujería. Eugene escuchó atentamente mientras la niña le contaba que Siena había dedicado toda su vida a escribir sobre su magia y la había dividido en 3 volúmenes. Al señalar el objeto giratorio, Eugene preguntó cómo podía eso ser un libro, ya que no tenía apariencia de uno. La niña respondió que era un prejuicio antiguo pensar que un libro debía parecerse a un libro. Eugene insistió en que todo eso le parecía una tontería, pero la niña no se ofendió por su falta de comprensión. Explicó que ni siquiera los grandes maestros habían logrado entender la magia de Siena. Recordar aquello trajo a la niña una sonrisa orgullosa y un aire de desafío, lo que mostraba claramente que su actitud estaba basada en la personalidad de Siena. Eugene preguntó si la personalidad de la niña era una copia de cómo era Siena al final de su vida. Pero ella aclaró que en realidad representaba a Siena cuando aún era joven, en una época en la que exudaba dignidad, no solía reír mucho y estaba completamente dedicada al estudio y desarrollo de la magia. Esto, por supuesto, no coincidía con la imagen que Eugene tenía de ella en su memoria. Él preguntó si la conciencia de la niña estaba dentro de la brujería misma. La pequeña explicó que su conciencia estaba hecha de magia y que su único propósito era proteger y administrar esa brujería. Ella ha estado administrando este salón durante 200 años bajo las órdenes de Siena, sin dudar ni por un momento. Eugene camina hacia la brujería para examinarla, recordando las palabras de Loverian, en las que sintió que toda la magia que había aprendido hasta entonces era un juego de niños. Eugene pregunta si sabe por qué y dónde se escondió Siena, pero la chica dice que no solo ella, sino que nadie sabe dónde fue Siena. En ese entonces, el rey de Arot y los maestros de las torres de magia, el maestro del gremio de magos y muchos otros magos famosos la capturaron para preguntarle el paradero de Siena, pero aunque ella respondió que no sabía, no le creyeron. Fue entonces cuando hombres sin las habilidades necesarias comenzaron a hurgar en sus recuerdos dentro de la brujería. Deben tener algún problema de aprendizaje porque cada pocas décadas vuelven aquí buscando hacer lo mismo.
Eugene sabe que no se sumergen en los recuerdos por esa razón, sino que lo que quieren es entender todo sobre la investigación de Siena, excavando lo más profundo posible en todo el material disponible. Eugene pregunta dónde están los otros volúmenes de la brujería, ya que solo está aquí el primero. La chica dice que Siena se llevó los otros 2 volúmenes cuando desapareció, dejando solo el volumen original del primero para Acreon. De repente, la chica dice que Eugene parece muy interesado en Siena, a lo que él responde que todo el mundo está muy interesado en ella. Mel dice que él no es un mago común y, como es la primera vez que ve a un descendiente Leonhardt de Vermouth, está realmente impresionada. Desde que Siena se hizo responsable de Arot, nunca interactuó con la familia Leonhardt ni conoció a Vermouth. Pero Eugene sabe que los registros indican que no se reunió con ninguno de sus antiguos compañeros. La única vez que todos se reunieron fue en el funeral de Vermouth. El chico sabe que, aunque el idiota Vermouth tenía habilidades sociales deplorables, es muy extraño que al final de su vida haya formado una familia y se haya aislado. Eugene pregunta si Siena conoció a alguno de los otros compañeros. Ella dice que a veces miraba al señor Molon y lo llamaba idiota. También dijo que la señora Anis era como una serpiente. Al ver que él no fue mencionado, le pregunta por Hamel. Entonces ella lo insulta de varias maneras y lo maldice, diciendo que Siena vivió maldiciéndolo. ¿No dijiste que Siena rebosaba dignidad?, pregunta Eugene. La chica dice que incluso una persona muy digna puede maldecir a otros, y cuando Siena hablaba de sus compañeros parecía que iba a llorar, especialmente cuando hablaba de Hamel, lo que parecía muy doloroso para ella. Eugene cambia de tema y pregunta qué dijo sobre Vermouth, pero ella no dijo nada. Nunca lo elogió, ni lo maldijo, ni siquiera mencionó su nombre. En ese momento, Eugene estaba mirando un retrato de Siena en la pared, confundido porque era muy parecido al que vio en su mansión. La niña dijo que la sonrisa que tenía en la pintura era completamente falsa, ya que ella nunca había sonreído así. Explicó esto diciendo que, mientras hablaba con Siena para moldear su personalidad, la niña le preguntó directamente por qué dejaría un retrato sonriente si ella siempre estaba tan triste. La respuesta de la gran maga fue simple: este retrato se transmitiría a las futuras generaciones, y una sonrisa es mucho mejor de ver que una cara triste. La niña nunca pudo dejar Acreon, y por eso no había visto el retrato idéntico en la mansión de su maestra. Este retrato fue hecho por un artista cualquiera, lo que quizá explica por qué a Siena no le gustaba. Pero la niña coincidió en que una cara sonriente es mejor de ver que una fría. Eugene entendió perfectamente el dolor de la niña y estaba a punto de consolarla, pero inmediatamente recibió una bofetada en la mano. La niña estaba furiosa y le dijo que ni siquiera pensara en hacerlo. Estaba molesta porque no quería que la trataran como a una niña, ya que, aunque era más pequeña que él, había existido durante 200 años. Ahora estaban mirando todos los objetos que había usado Siena y que se guardaban en la torre. La emocionada niña señaló un bastón. Este fue el bastón que usó durante toda la vida la gran maga Siena, dijo. Eugene estaba impresionado de ver el objeto llamado acacia. La niña se burló preguntándole si ya lo sabía. Parece que hay un árbol llamado árbol de las hadas que solo crece en el bosque de Samar, en la tierra de los elfos. El bastón está hecho de estos árboles antiguos y se considera el bastón mágico más poderoso del mundo. Los elfos creen que los espíritus de sus ancestros residen en estos árboles y que sus raíces sostienen el mundo. Para resumir, estos orgullosos elfos cortaron las raíces del árbol del mundo y hicieron el bastón especialmente para Siena. Eugene sabía que, aunque ella no era un elfo, a menudo se la asociaba con ellos. Esto se debía a que Siena nunca conoció a sus padres y fue abandonada en el bosque de Samar, al sur del continente. Un elfo que pasaba por ahí escuchó el llanto del bebé y fue hacia Siena. Así, la niña fue llevada al bosque sagrado de los elfos, que estaba en algún lugar de esa jungla. Al principio, a los elfos no les gustaba mucho, pero después de descubrir su talento asombroso, terminaron reconociéndola y enseñándole la magia élfica. Siena fue la primera persona en poseer un bastón hecho de las raíces del árbol del mundo, y no solo eso, también tenía una gema roja en la punta que Eugene dijo que era un corazón de dragón. También se informa que, entre todos los bastones mágicos del mundo, solo 2 tienen un corazón de dragón y uno de ellos es Acacia, el bastón de Lady Siena. Eugene sabía muy bien que el otro bastón se llamaba Bloody Mary. El dueño actual de ese bastón es uno de los 3 hechiceros que firmaron el contrato con el rey demonio del encarcelamiento, el conde Edmond Codred de Helmut.
Por supuesto, hace 300 años, el dueño de Bloody Mary era un demonio llamado Belial, que también fue sirviente del rey demonio del encarcelamiento en su vida pasada. Además, Eugene fue asesinado por Belial. Mirando el bastón, preguntó si podía sostenerlo. La niña le permitió, pero dijo que era imposible usar magia con él, ya que Acacia solo reconocía a Siena como su dueña, y no importaba cuántos magos intentaran usarlo, nadie logró su aprobación. Nuestro protagonista estaba curioso por esto. Al extender la mano para tomar el bastón, apenas lo sostuvo e intentó inyectarle su maná, pero fue como si el bastón lo rechazara. Eugene, que esperaba ganar otro truco, quedó decepcionado y enojado con su amiga que solo le dejó un collar. La pequeña maga preguntó si le gustaba Lady Siena, ya que además de buscar cosas relacionadas con ella, sus ojos siempre brillaban cuando mencionaba su nombre. Con una mirada burlona, él dijo que solo le gustaban las historias antiguas. Entonces la niña dijo que, si ese era el caso, conocía un gran libro. Inmediatamente fue a buscarlo, teniendo que subir una pequeña escalera para alcanzarlo en el estante. Cuando Eugene vio que el libro era La gran aventura del héroe Vermú, puso una expresión de extremo disgusto al mirarlo. Aún así, ella dijo alegremente que ese fue el primer libro en el mundo que contó la historia legendaria de Vermú. Sin embargo, nuestro protagonista resentido dijo que era solo un libro estúpido y que odiaba que su personaje favorito, Hamel, fuera descrito como un tonto. Al escuchar esto, la niña comentó que quizá había algo que le gustaría, se dio la vuelta y le pidió que la siguiera. Ambos llegaron a un lugar que contenía hologramas de los antiguos compañeros del protagonista, lo que lo sorprendió y preguntó qué era eso. La niña explicó que eran imágenes hechas basándose en la memoria propia de Siena. El hombre guapo en el centro era el gran Vermú, la mujer a su lado, con una sonrisa tan grande que no podía abrir los ojos, era la Santa Anís. El feo, que no podía decir si era un troul o un humano, era el valiente Molón, y por último, el que tenía una apariencia horrible era Hamel, el tonto. El protagonista lo llamó guapo, pero la pequeña maga pensó que se refería al señor Vermú. Eugene entonces explicó que en realidad hablaba de Hamel, diciendo que tenía una belleza exótica, como una bestia salvaje. Por supuesto, ella quedó completamente incrédula ante lo que acababa de escuchar, mientras el protagonista le decía que simplemente lo dejara pasar. Luego, ambos se dirigieron a una gran mesa y él preguntó qué había en los pisos superiores. La niña explicó que el piso 13 almacenaba notas de investigación hechas por la maga, pero que con su nivel actual sería imposible entenderlas. En el piso 14 había una colección de libros mágicos que quizás serían la mejor opción para el protagonista. Ahora desanimado, Eugene preguntó si eran más difíciles que la brujería, a lo que la pequeña respondió que era imposible explicarlo con palabras y que él tendría que descubrirlo leyendo por sí mismo. Después, se acercaron a la brujería. Ella explicó que era un método para usar el maná y optimizar y amplificar el poder mágico, permitiendo lanzar un solo hechizo varias veces, así como almacenar hechizos en el subconsciente. Pero lo mejor era que permitía una conducción ideal del círculo mágico, siendo mucho más eficiente que los círculos mágicos comunes que los magos generalmente usan. A pesar de escuchar esta explicación detallada, nuestro protagonista, que hasta entonces solo sabía pelear, dijo que no entendía nada. Sin embargo, la niña parecía complacida y dijo que era imposible entender solo con escuchar. Impaciente, él preguntó cómo leerlo, así que la maga le indicó que cerrara los ojos, extendiera la mano y transmitiera maná a la brujería. Siguió los pasos, se acercó, extendió la mano y puso un poco de su magia en esta esfera luminosa, pero no pasó nada. Se preguntó si debía usar el pseudocírculo que usaba para lanzar hechizos. De repente, sintió algo y al mirar a su alrededor, todo el espacio estaba oscuro, como estar en un sueño, pero también diferente, como un sueño lúcido que no podía ser alterado, y la única sensación que tenía era un gran vacío. De repente, Eugene vio una gran ola acercándose, y cuando golpeó, se dio cuenta de que era un mar de maná arrastrado rápidamente por una fuerte corriente. Saltó para intentar escapar del agua, pero se asustó por lo que vio. Era como un enorme agujero negro en medio del océano. Este agujero formaba un círculo perfecto, creando varios círculos más pequeños dentro de él. De repente, ese enorme océano se transformó en un montón de círculos formando un patrón. Nuestro protagonista sintió una inmensa presión y despertó poco después, tendido en el suelo. Se levantó rápidamente y mirando a la pequeña maga, preguntó qué había pasado. Con una sonrisa sarcástica, ella dijo que era una lástima que se hubiera desmayado al principio,
pero que no debía preocuparse porque muchos magos se habían orinado encima al exponerse a la brujería. Reveló que el maestro de la Torre Blanca y el maestro de la Torre Azul se habían orinado, y aparentemente lo que dijo antes no era solo una metáfora. La niña preguntó qué le había parecido la brujería. Eugene no supo cómo explicarlo exactamente y apenas entendió lo que vio. Los movimientos de los círculos eran increíbles, pero que se formaran nuevos círculos dentro de uno más grande se suponía que era imposible. La pequeña maga explicó que, después de llegar a los 9 círculos, Siena continuó estudiando maneras de mejorar su magia. Así fue como logró superar los límites definidos, creando el agujero eterno y también siendo la única en crear el círculo mágico final. Después de eso, muchos otros magos intentaron hacer lo mismo, pero nadie logró romper el límite de los 9 círculos. Para lograrlo, uno debe dominar y controlar su maná en un gran círculo para luego dividirlo en varios más pequeños. Por supuesto, usarlo para lanzar hechizos es más fácil, y una bola de fuego usando el agujero eterno es más fuerte que el fuego infernal del 9º círculo. La niña dijo que Siena era tan increíble que podría derrotar al rey demonio sola si quisiera. Pensando en esta posibilidad, Eugene se dio cuenta de que ella no había estado inactiva después de su muerte y se había vuelto mucho más fuerte de lo que recordaba. De hecho, analizándolo bien, todos sus compañeros debían haberse fortalecido. ¿Pero por qué no intentaron desafiar al rey demonio de nuevo? Decidió salir de la biblioteca, pero ya fue recibido por los 2 maestros de la Torre de la Magia, quienes le preguntaron por qué regresó tan rápido y qué le parecieron los libros mágicos. El protagonista comentó que con el conocimiento que tenía ahora le tomaría varios años entender siquiera un solo libro. La maestra de la Torre Blanca señaló que era obvio, ya que el conocimiento allí era resultado de cientos de años de investigación. Sin embargo, dijo que si le prestaba Wind, ella le explicaría 10 libros mágicos de forma fácil de entender. Nuestro mercenario dijo que no había necesidad de hacer un trato por el conocimiento de los libros y preguntó si ella quería algo a cambio. La maestra de la Torre Blanca comentó que realmente sabía negociar y comenzó a ofrecer varios objetos para ayudar con el control del maná. El rubio aprovechó la situación y dijo que él también tenía unos bastones increíbles y podría prestarle uno, lo que enfureció a la maga obsesionada con los espíritus, porque él estaba interfiriendo en su trato. La maestra de la Torre Blanca sabía que Loverian tenía miedo de que ella lograra hacer un contrato con el Rey Espíritu del Viento, y estaba triste porque, aunque la conocía desde hace mucho tiempo, no podía ver que ella no estaba interesada en los problemas de Aro. El hombre rubio dijo que ella tal vez no estuviera interesada ahora, pero cuando ganara mucho poder podría cambiar de opinión. Entonces la maga decidió jurar por su maná que no haría nada malo, ni siquiera con los poderes del Rey Espíritu. El maestro de la torre no había sugerido esto, pero ella juró por su maná por sí misma, lo que irritó a la rubia cuando se dio cuenta de que la habían engañado. Para ponerla aún más furiosa, el protagonista dijo que no quería un bastón y ella respondió que no lo estaría dando, sino prestando. Eugene dijo que prestarle Wind para ganar un objeto por unos días estaba fuera de cuestión, lo que la irritó por la codicia del joven mercenario. Pero finalmente cedió y dijo que él podía añadir un año por cada día que ella conservara Wind. Esto significaba que si ella guardaba su espada durante una semana, él podría quedarse con el artefacto durante 7 años. Esto mostraba lo desesperada que estaba, ya que el Rey Espíritu del Viento es como un dios, y el último en hacer un contrato con él fue el Gran Vermú. El hombre rubio comentó que si Eugene no quería un bastón, la maestra de la Torre Blanca tenía un artefacto muy valioso, y solo ver su reacción extrema hizo que nuestro protagonista sintiera mucha curiosidad por ese objeto. El hombre rubio continuó diciendo que se llamaba la capa de la oscuridad, lo que enfureció muchísimo a la bruja cuando se reveló esta información, ya que no tenía idea de qué tuvo que hacer para conseguir esa cosa. Pero Loverian comentó que era mejor prestarlo a alguien y obtener lo que quieres, a que solo esté siendo usado como decoración, dejando a la maestra de la Torre Blanca pensando si debería hacerlo o no. Eugene pregunta qué es exactamente ese manto, y ella responde que es solo un abrigo de invierno cálido y cómodo. Sin embargo, el hombre rubio replica diciendo que contiene una magia muy poderosa de tiempo y espacio, capaz de reflejar hechizos. El exterior del manto está encantado con magia defensiva que puede proteger contra ataques del quinto círculo y también contiene un subespacio capaz de almacenar varias armas. Melky se irrita porque él reveló toda la información sobre su manto y, con una sonrisa burlona, el protagonista dice que parece bastante bueno. Decide tomar el manto de la oscuridad en lugar de un bastón,
pero menciona que no será ahora porque primero tiene que pedir permiso al patriarca. La maestra de la Torre Blanca pone cara de difícil y dice que aún no se lo ha dado, pero Eugene solo dice que es una lástima y le pregunta a Loverian si conoce algún lugar para comer, ya que tiene hambre. El mago comenta que conoce un buen lugar en la zona de riqueza del rascacielos y el protagonista acepta porque nunca ha visto la ciudad de noche. Al salir, Eugene pregunta por qué ella aún está ahí, y con una mirada extremadamente furiosa, ella acepta prestar el manto de la oscuridad, solo para ser interrumpida por el protagonista que dice que todavía necesita pedir permiso al patriarca, lo que la hace gritar de ira y desesperación. Más tarde descubrimos que el padre de Eugene no objetó al prestarle la espada Wind, pero insistió en que un supervisor debía estar presente. Mientras esperan al supervisor, nuestro protagonista pregunta si este es el manto de la oscuridad. Melkis comenta que es muy genial, pero Eugene replica que se vería mucho mejor en él y le pide que no se enoje, ya que el trato ya se hizo. Luego, la maga pregunta quién será el supervisor, ya que probablemente no será el patriarca. Él responde que será su hermano menor Kion y que, como es la primera vez que prestan un tesoro familiar, es mejor tener cuidado con los guardianes. Melkis llama a estos guardianes los perros de Leonhardt, mientras nuestro protagonista parece molesto por sus palabras, aunque indudablemente no son muy diferentes de perros que obedecen las órdenes de su amo. Recordando que hace un año Kion se unió a la Orden del León Negro, lo cual no es gran cosa porque cualquiera con el apellido de la familia puede unirse. Están divididos en dos grupos, los leones blancos que solo sirven a la familia principal y los leones negros que sirven a cualquier Leonhardt, pero detrás de estas órdenes está el Senado, que es independiente de la familia. Escribe sus nombres en la historia de los Leonhardt y tiene más poder que incluso el patriarca. Eugene recuerda no haberlos visto personalmente durante los años que pasó en la mansión y siente curiosidad por saber qué tan fuertes son. De repente, llega un carruaje volador con dos mujeres del grupo de los leones negros. Melkis habla en tono burlón diciendo que finalmente han llegado, mientras el protagonista pregunta si ella no admira al Gran Vermú. Aunque admira la figura histórica, odia a su familia y no puede soportar ver a los caballeros de León Negro merodeando. Loverian le aconseja que oculte su desprecio, porque si quiere conservar Wind necesitará evitar cualquier cosa que pueda molestar a los demás. Melkis pregunta si le está diciendo que los halague, y ella responde que su negociación fue hecha entre iguales y que incluso entregó su preciado manto negro a cambio de esta espada. Finalmente, las puertas del carruaje empiezan a abrirse y la primera persona en salir es la hermana del protagonista, Ciel. Él está completamente confundido al verla y pregunta qué hace ahí. Ciel responde que se acerca el cumpleaños de su madre y vino a comprar regalos, y por supuesto, tenía curiosidad por ver cómo estaba su hermano. Entendiendo las buenas intenciones de su hermana, el protagonista se calma, pero ella tiene la cara roja y claramente está avergonzada. La razón de su vergüenza es su hermano gemelo, que también la acompañó en este viaje y saluda a Eugene justo después. Luego aparece un anciano diciendo que hace mucho tiempo que no se veían y es normal sentirse feliz con el reencuentro, pero antes de la alegría deben enfocarse en los negocios. El protagonista se pregunta quién es ese hombre, pues parece bastante habilidoso y, por la forma y desarrollo de sus músculos, no es un espadachín, sino un lancero. Detrás de él aparece otro hombre, que es un mago, lo que no sorprende al protagonista, que esperaba que enviaran a uno. Porque detrás del mago viene otra persona, y solo con mirar a esta atractiva mujer se puede decir que definitivamente es fuerte. Observando su mano firme como el acero, nuestro protagonista se da cuenta de que es una especialista en formas de pelear cuerpo a cuerpo. Ella se acerca diciendo que han pasado 20 años desde la última vez que vio a Loverian y está impresionada de que él se haya convertido en maestro de la Torre Roja. Nuestro rubio dice que la última vez que se encontraron, él dijo que pronto sería maestro, pero ella no lo recuerda bien porque ha pasado mucho tiempo y nunca le interesó mucho. Finalmente, mira a nuestro pequeño protagonista, que se presenta como Eugene Leonhardt, y dice que su nombre es Carmen y que es su tía abuela, pero no quiere que él la llame así, dejando al protagonista completamente sorprendido por su edad y también impresionado porque es la tía de su padre adoptivo. Notando que los dos maestros de torre parecen jóvenes a pesar de ser viejos, no es sorprendente que ella aún parezca juvenil. En ese momento, Loverian la invita a entrar porque hace mucho viento afuera, mientras Eugene trata de entender qué hace esa persona en Arot. Todos los de cabello blanco y el rubio están sentados en una gran mesa. Nuestro protagonista sabe que Carmen nunca se casó y permaneció en su ciudad natal hasta que se unió a los Leones Negros.
Actualmente es la capitana del tercer escuadrón. Nathan es uno de los comandantes de la tercera división y alguien que viene del linaje colateral. Pálago es un mago que también pertenece al tercer escuadrón y viene de una rama rara de la familia que se enfoca en la magia. Dice que la espada tormenta y el manto negro serán prestados con una proporción de 1 año por cada día. La maestra de la Torre Blanca acepta estos términos de intercambio, mientras el mago invoca un hechizo en la punta de su dedo creando una pantalla justo frente a la maga. Ella lee los términos y pregunta qué pasa si Wint es destruido, a lo que Carmen, sentada en la ventana más lejana, responde que tendrá que pagar con su vida. La espada tormenta es un tesoro invaluable y si quiere pedirla prestada, debe estar preparada para apostar su vida por ella. Sin embargo, Melkis responde que su vida tiene un valor incalculable. Por supuesto, eso es Arot, pero no para los Leonhardt. En ese momento, Pálago interrumpe la conversación diciendo que no querrán su vida y que, como tiene un gran respeto por la maestra de la Torre Blanca, espera que no cometa el error de destruir el artefacto, porque si Wint se destruye, tendrán que discutir qué hacer cuando llegue ese momento. Melkis pregunta si serán los Leonhardt quienes elijan el castigo y Carmen responde que si no está satisfecha, puede cancelar el contrato allí mismo, ya que si no fuera por el patriarca, no se habrían molestado en venir. La maga comenta que la forma en que habla parece que realmente no solo vinieron por ella, y aparentemente tiene razón, ya que vinieron por un asunto más importante y en unas horas tendrán una reunión con el maestro de la Torre Negra y también interrogarán a un hechicero que está preso. Al escuchar esto, Loverian dice que la última vez el patriarca estuvo dispuesto a dejar que el hechicero fuera juzgado según las leyes de Arot, pero ella responde que aunque él lo dijo, el Senado dijo lo contrario. Mientras están en esta seria discusión, el protagonista se contiene para no reírse del ridículamente pesado reloj de bolsillo que ella lleva, y aparentemente no es el único que lo piensa, porque Melkis también encuentra extraño que tenga un reloj de bolsillo cuando usa un reloj de pulsera. Al observar el reloj más de cerca, lleva el símbolo de Leonhardt, y Carmen dice que recibieron permiso del rey, por lo que es mejor obedecer en vez de complicar las cosas. El protagonista se da cuenta de que deben haber pagado una cantidad absurda de dinero al Parlamento para obtener este permiso, y Carmen, ya apurada, pregunta qué hará respecto al contrato. Melkis piensa que tomará un máximo de 3 horas firmar el contrato con el Rey Espíritu del Viento, así que tardará como mucho 2 meses en recuperar su capa, aceptando inmediatamente este contrato. Tiempo después, vemos a nuestro protagonista, extremadamente estilizado, con su nueva capa, mientras la maga mira con cariño su espada. Carmen se acerca diciendo que es un modelo hermoso, especialmente le gustan las plumas alrededor del cuello que le recuerdan al símbolo de Leonhardt, pero encuentra el color terrible, pues sería mejor si fuera blanca, y que el negro solo le queda bien a un caballero de los leones negros. El protagonista observa sin entender lo que dijo, mientras la anciana lo mira sin mostrar interés en su rostro. Aparece Ciel, traduciendo que en realidad ella quiere probarse la capa, pero Eugene responde que ella no dijo nada al respecto. Sin embargo, cuando ve a Nathan quitándole su abrigo a la comandante, decide entregarle la capa para que la pruebe. Ella rápidamente se la pone y comienza a hacer poses épicas, y cuando la devuelve dice que se vería mucho mejor con un símbolo de león en el pecho y en la espalda. Sin embargo, la maestra de la Torre Blanca le advierte que solo se la prestaron y que es mejor no dañar la capa, pero es completamente ignorada por toda la familia. Xian llama a su hermana, quien automáticamente entiende que se quedará con Eugene. Más tarde, los dos pasean por la ciudad mientras el protagonista le pide que se deshaga de una revista de disfraz de conejita que tiene su hermano. Su sirvienta Nina ya lo sabe y teme que cuando regrese a la mansión las sirvientas lleven orejas de conejo. Ella dice que le contará a su madre, pero Eugene intenta calmarla un poco y solo le pide que insinúe que las orejas de conejo son horribles. Entonces Ciel pregunta qué tipo de orejas le gustan a él, ya que piensa que las orejas de conejo son horribles, pero el protagonista responde que solo le gustan las orejas normales. Él cuestiona por qué tiene que ayudar a comprar un regalo si ni siquiera sabe que le gusta a su madre, y si solo va a seguirla, entonces mejor no ir. Su hermana se vuelve y dice que todavía es un idiota porque la va a dejar caminar sola en un lugar que nunca ha visitado. Pero el protagonista advierte que no es que ella sea una niña tonta y que él solo va porque sabe que ella guardará rencor si hace algo que no le guste. Mientras caminan, Ciel pregunta qué hizo en su cumpleaños, y Eugene responde que solo se quedó leyendo en la biblioteca de magia. Loverian y su ayudante incluso quisieron darle regalos, pero él rogó no recibir nada.
Decide dejar la charla trivial y pregunta qué vino a hacer realmente su hermana allí y cuál es su relación con Carmen. Ella responde que él es muy rápido para notar las cosas más inútiles y dice que está tratando de hacer de ella su mentora, ya que su hermano se convertirá en el patriarca. Otro problema es que su madre quiere un matrimonio arreglado, pero la joven Ciel no quiere eso, y estar atrapada en una residencia actuando como una dama le parece un fastidio. Eugene pregunta si quiere unirse a la Orden de los Leones Negros, pero en realidad no puede hacerlo ahora, así que solo quiere aprender de Carmen. El protagonista dice que es genial que esté tratando de aprender algo más que depender de la familia y pregunta cómo está su hermano. Al parecer, él aún habla mucho de Eugene y también está curioso por saber cuántas estrellas ha alcanzado. El chico dice que tiene la misma cantidad que cuando se fue. Y luego pregunta por Jode, porque no sabe qué pasó cuando regresó a casa. Al parecer, su madre está buscando un mago para que le enseñe en casa, pero si él piensa que es ridículo, y como él no será patriarca de todos modos, podría dejarlo vivir como quiera. Luego decide cortar la aburrida conversación y preguntar si hay algún buen restaurante cerca para comer. Eugene responde que hay algunos, pero ninguno tan bueno como la comida casera. Sin embargo, ella dice que no le importa el sabor, porque el ambiente puede mejorar cualquier cosa. Tiempo después, vemos a Nathan con la mano completamente empapada en sangre. Al parecer, el interrogatorio ya se hizo y se encargaron del mago negro, quien no habló ni siquiera después de la amabilidad. Probablemente no sabía nada y al haber contactado a un descendiente directo de los Lionheart para formar un contrato de magia negra, estaba loco. Nathan dice que probablemente estaba desesperado, porque incluso habiéndose convertido en mago hace décadas, no logró ningún gran logro, así que si murió, su alma sería poseída por demonios. Para escapar de esta situación, probablemente pensó que engañar a Jode solucionaría sus problemas. Carmen dice que escuchó que ni la reina de la noche Sebella no estuvo involucrada y pregunta qué piensa Balzac, también conocido como el maestro de la Torre Negra. Él cuestiona por qué lo culpan si cooperó en todo lo posible y mostró total respeto pidiendo disculpas. Pero Carmen comenta que tiene más sentido que él esté detrás de todo que ese mago negro inferior. Balzac entiende por qué piensa así, pero no ganaría nada haciéndolo, y si realmente fuera él, habría cubierto sus rastros para que nadie pudiera usar eso contra él. Agrega que tiene varios enemigos repartidos por el mundo, ya que el rey demonio del encarcelamiento lo bendijo con amor y confianza, así que desde su punto de vista, probablemente alguien que lo odia creó esta situación para quemarlo. Carmen dice que no hay evidencia de eso, pero tampoco evidencia de que haya hecho algo. El sirviente demoníaco dice que no solo él se metió en una situación difícil por esto, pero antes de continuar, Carmen advierte que es mejor que asuma la responsabilidad y las consecuencias de lo que va a decir. Él comenta que como sirviente leal del rey demonio del encarcelamiento, siente un gran afecto por los Lionheart y por eso pidió disculpas sinceras. Pero también es humano y no puede evitar enojarse cuando lo acusan falsamente. Como sirviente de un demonio y maestro de la Torre Negra, entiende que no quieran mostrarle respeto, pero no puede tolerar los insultos dirigidos a su maestro. Por la presión, Sean automáticamente se prepara para sacar su espada, pero Balzac dice que no quiere causar problemas en tierras lejanas. Pero si ellos quieren, pueden encargarse de ello para que nadie se entere. Carmen dice que para que nadie se entere primero su cabeza debe quedarse en su lugar, pero está de acuerdo en que vale la pena considerar que alguien de Lionheart quiere dañar a la prestigiosa familia principal, aunque sigue siendo solo una suposición y aún no se ha descubierto nada. Usando magia psicológica y un afecto muy agradable, sigue siendo extremadamente sospechoso. Balzac nuevamente se disculpa y dice que solo se expresó mal, pero como dijo, no fue él y tampoco tiene razón para hacerlo. Carmen se acerca hablando del incubo que intentó firmar el contrato y que ha visto muchas cosas crueles y repugnantes. Incluso tiene una justo frente a ella, ya que insiste mucho, el mago negro invoca una magia que abre un portal al inframundo, trayendo la cabeza del incubo envuelta para el viaje. El rey demonio ya había tomado su alma, pero si querían podían quedársela. Sin embargo, como aparentemente no querían cargar con una cabeza de demonio, Carmen le da una patada tan fuerte que rompe la cabeza del incubo contra la pared. Antes de irse, Carmen tiene una cosa más que advertir: si en algún momento él contacta a Eugene Lionheart, algo malo podría pasarle a él y a la Torre de Magia Oscura. Sin embargo, antes de que ella pueda continuar con su amenaza, Balzac responde que el único que puede controlar sus acciones es el Rey Demonio,
y que alguien como ella no tiene derecho a decirle qué hacer. Después de esta conversación amistosa, todos parecen claramente felices. Carmen pregunta qué piensa Kion al respecto. Desde su punto de vista, la persona más probable para haber hecho esto es Amelia Merwin, ya que siempre ha envidiado el puesto de maestra de la Torre de Magia Oscura. Kion dice que si esta mujer está detrás, entonces Nahama también podría estar involucrada. El general responde que probablemente habrá una guerra en unos años y que Kiel necesita prepararse para un posible ataque a Turat. Por supuesto, todo esto podría ser solo un incidente aislado sin nadie detrás, pero ella pregunta qué cree que habría pasado si no hubieran ignorado la provocación de Balzac. Kion responde que si hubieran combatido, todos menos la comandante habrían muerto. Carmen dice que él tiene mucha humildad para decir todo eso, pero la verdad es que ella no se sintió segura, y por eso no peleó. Gyode también será vigilado de ahora en adelante, aunque no lo maten, porque es de la familia principal. Vivirá el resto de su vida rodeado por los Leonhardt, y la única razón por la que le dejaron tener un maestro de magia es para descubrir quién está detrás de esto, ya que podría volver a tener contacto. Kion recuerda cuando su sobrino irradiaba alegría al usar magia y se pregunta por qué tuvo que volverse hacia el lado oscuro del bosque. Unas horas más tarde vemos la despedida de los Leones Negros y Eugene. Xian y Ciel se despiden alegremente, diciendo que se volverán a ver luego. Carmen pregunta qué piensa sobre unirse a la Orden de los Leones Negros. Ella dice que la posición de subordinado del capitán está vacante y le gustaría recomendarlo. Sin embargo, nuestro protagonista dice que tendrá que rechazar la oferta. Al ver la convicción del chico, ella acepta su decisión y se va con el grupo. Eugene pregunta si la maestra de la Torre Blanca aún no ha dicho nada, pero Loverian responde que si hubiera logrado formar el contrato inmediatamente habría venido a presumir, así que probablemente está teniendo dificultades. En ese momento vemos a la maestra de la Torre Blanca en la cima de una torre, con el rostro rojo y avergonzado, sosteniendo a Gwent. Definitivamente envió su mensaje al mundo espiritual, pero aparentemente la maldita tempestad no respondió. Incluso dejó de calentar su cuerpo para maximizar su sensibilidad, por lo que recita los hechizos otra vez para formar el contrato con el gran espíritu del viento. Pero de repente cae una lluvia de relámpagos desde el cielo y aparece un pájaro cubierto de rayos que la llama la contratista. La maestra de la Torre Blanca pregunta por qué está ahí si ella no lo llamó, pero Levan dice que Tempestad le dijo que se callara y que no quiere formar un contrato. La maestra de la Torre Blanca dice que ella es la mayor espiritista del mundo y la única que podría formar un contrato con él, pero al ver a su contratista desesperadamente esperando la espada y gritando para que Tempestad salga, no le queda más opción que electrocutar a Melkis. El Fénix de Relámpagos dice que no es capaz de darle lo que el Rey de los Espíritus del Viento quiere y que su deseo de viajar a la región norte del reino demoníaco es el mismo de hace siglos. Después de 10 días, Melkis aparece para entregar la espada, pero con una apariencia totalmente agotada, lo que hace que Eugene se pregunte cómo alguien envejece tanto en tan poco tiempo. Nuestro protagonista pregunta si pudo formar el contrato, pero esto solo irrita más a la mujer, ya que probablemente sabe la respuesta. Eugene entonces dice que si devuelve la espada ahora, él mantendrá la capa solo por 9 años. Con gran tristeza y sin contrato, ella entrega a Gwent y le pide que cuide bien la capa de la oscuridad durante ese tiempo. Tiempo después lee que el jefe de los gigantes era increíblemente fuerte. Camas tenía cientos de años y era el jefe más poderoso de la historia. Miles de humanos lucharon contra cientos, pero incluso en mayor número, enfrentarse al ejército de gigantes era imposible. Sin embargo, el número de soldados realmente no importaba, porque el Gran Vermú estaba allí. Algunos caballeros tontos aparecían diciendo algunas palabras bonitas y títulos, afirmando que querían luchar juntos, pero la verdad es que ni siquiera podían rasguñar un dedo de Camas. Además, a Vermú no le gustaba pelear con muchas personas y dependía de una sola. Le pide a Hamel que le corte el brazo izquierdo, pero nuestro héroe fallecido dice que prefiere el derecho, ya que el gigante Camas es diestro. Solo la espada sacra podía cortar a Camas, y después de la muerte de su líder, los gigantes aún no retrocedieron, pero la magia que los defendía de los hechizos humanos se debilitó y la hermosa Siena pudo mostrar sus poderes. El protagonista pregunta si ella escribió el libro, ya que tenía muchos elogios, pero la niña dice que eso es un insulto porque nadie podría alabarse a sí mismo así, ni siquiera escribiendo un libro. Después de leer sobre un evento de su vida pasada, el protagonista decide intentar entender qué magia es. De nuevo la pequeña maga dice que está bien,
pero que es muy arrogante. Eugene responde que cuanto mayor es el desafío, mejor, aunque siga fallando repetidamente al enfrentar la brujería. Sabe que es imposible crear el agujero eterno ahora, ya que necesita estar al menos en el 9º círculo para resumirlo. Es un gran círculo que contiene círculos más pequeños dentro, los cuales puedes rotar, destruir y recrear para aumentar tu maná. Sin embargo, el protagonista no usa círculos cuando usa magia, solo usa el método de entrenamiento de llamas blancas para sustituirlo. En su vida pasada aprendió entrenamiento básico de maná, pero lo mejoró cuando conoció a Siena. Gracias a esto, Hamel pudo desarrollar su propio entrenamiento de maná y con esta habilidad cortó el brazo y la pierna de Camas. El Gran Vermú dijo personalmente que era talentoso, y Siena preguntó si realmente compró este estúpido entrenamiento de maná con dinero, impresionándose aún más de que haya alcanzado ese nivel con algo tan malo. Actualmente, Eugene ya no se desmaya al mirar el agujero eterno y puede ver el movimiento del maná dentro de él. Aparentemente, descubrió una forma de recrear el agujero eterno usando el método de llamas blancas. 2 años después, Eugene cumple 19 años. La niña pregunta si no tiene hambre mientras escribe algo en una hoja. Él dice que no puede salir ahora o perderá la concentración. Ella pregunta por qué tiene tanta prisa por escribir la tesis, pero el protagonista dice que no tiene prisa y que no cometerá errores porque siempre revisa el texto. Normalmente los magos tardan toda la vida en escribir una tesis y debería dejar de ser arrogante y aprender al menos 10 años más antes de escribir una. Sin embargo, Eugene pregunta si ella no es demasiado tímida, haciendo que una pequeña maga se avergüence y cause que diga que tiene 200 años más que él, así que debería dejar de tratarla como a una niña. Pero la verdad es que ella no quiere que el protagonista se vaya, ya que es su única compañía habitual en ese lugar. Los otros magos o se volvieron locos o intentaron entender la brujería cuando la vieron, pero al final todos fallaron y trataron de completar su propia magia. Sin embargo, él fue el único que vino y trató de entenderla genuinamente cada día. Así que la maga confirma nuevamente si realmente se irá de Arot una vez que termine su tesis.